Dios le bendiga, hermana María. Saludo a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Mujeres, el tema es mujeres de fe. Mi título es No pierde la fe. Y mi punto son 3 mujeres de fe. 3 mujeres poderosas. Mujeres trabajadoras para el Señor. Mujeres llenas de poder, de la presencia de Dios. Eunice y Loida eran mamá y abuela de Timoteo. Unas mujeres que desde pequeño Timoteo le enseñó la palabra de Dios, le daba lectura de la palabra de Dios, lo crió en el camino del Señor. En 2 de Timoteo 12:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba seguro. Pablo le escribió estas palabras a Timoteo porque estaba seguro que él era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue criado por 2 mujeres llenas de fe, de poder. 2 mujeres que desde pequeño lo llevaron a la lectura, le sembraron todas las cosas que es de Dios, todo lo enseñaron, le leyeron la palabra, le enseñaron la lectura y todo. La palabra sobre una fe fingida es algo que no es verdad. Una fe fingida no es verdad. A veces fingimos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Una fe verdadera, poderosa, es cuando llega a la presencia de Dios, que todo se concede, que todo lo que tú le pides a Dios se concede. ¿Por qué? Porque se la pediste con fe. Pablo sabía que Timoteo tenía la fe de su mamá y de su abuela. ¿Por qué? Porque fue criado de 2 mujeres poderosas de la palabra de Dios. La fe viene de oír palabra de Dios. La fe es esperar las cosas que no se ven. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y eso es lo que le enseñó Eunice y Loida a su hijo Timoteo y a su nieto, que es madre e hija. Desde pequeño le daban lectura y le enseñaron muchas cosas del Señor. Y fue un niño que se crió en el camino de Dios, obediente y con la fe de su mamá y de su abuela. Timoteo fue un pastor de una iglesia más grande porque Pablo confió en él. ¿Por qué Pablo confió en él? Porque él sabía que fue criado de 2 mujeres poderosas, llenas de fe. Mujeres valientes. Necesitamos muchas Loidas y Eunice en nuestras congregaciones. 2 mujeres como ella, fuertes, decididas a llevar a los hijos, a los nietos a la casa de Dios. Eso es una enseñanza también para mí, porque ahí el Señor también me habla a mí en esta enseñanza, que tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos a la casa de Dios y llevar y sembrar esa palabra para que sean un Timoteo algún día. Un hijo de Dios llenos de fe, de poder que tenían estas 2 mujeres. Estas 2 mujeres son llenas de fe, de poder. Quizás tú estás pasando por un proceso muy fuerte con tus hijos. A veces uno nunca sabe, pero Dios sí sabe por el proceso que uno pasa. Y a veces necesitamos a Dios todo tiempo, todo el momento. Y si tú eres una madre que tienes un niño desobediente y necesitas que Dios te ayude en tu hogar, lleva a ese niño a la casa de Dios para que la palabra de Dios llegue a su corazón y ese niño sea un hijo de Dios como es Timoteo, como fue Timoteo. Tenemos que ser como estas 2 mujeres, llenas de fe, de poder, poderosas. Son mujeres, unas líderes. Y así sucesivamente. Esas fueron las mujeres que oraban cuando Pablo estaba preso. Porque Pablo sabía que ellas estaban orando por él, porque eran mujeres de fe, mujeres de poder, que movían la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos en nuestra congregación mujeres como estas 2 mujeres, Loida y Eunice. Tenemos que tener muchas mujeres, tenemos que ser como ellas. Este es un ejemplo que nos dan estas mujeres en esta hora. Cuando tus padres te dicen algo, agárralo. ¿Por qué te digo que sí? Acéptalo con fe, porque tú no sabes la bendición que Dios tiene para ti. Yo puedo hoy decirte, te puedo contar un pequeño testimonio. Antes de irnos a los retiros, yo le dije a mi hija que colocara un papel en la pared y colocara todo lo que necesitaba para viajar. Pero ella quizás dudó,
Pero la fe que yo tenía y la oración y los ayunos conmovió a Dios, movió la presencia de Dios. Y mi hija para los retiros se llevó todo, porque toda la semana fichaba lo que Dios le provea. Por eso que hay que tener fe. No podemos tener una fe fingida, no, Señor. Tenemos que tener una fe como estas dos mujeres poderosas que lo tiene la palabra de Dios. También tenemos a Persida en Romanos 16:12. Pablo la saluda. Pablo le envía saludo. ¿Por qué? Porque es una amada cristiana. Él le envía saludo a esta mujer. ¿Por qué le envía saludo? Porque era una trabajadora del Señor. Era una discípula. Ella ayudaba a los enfermos, ella visitaba a los presos. Ella ayudaba a las personas más necesitadas, a las personas que tenían muchos problemas. Ese era Persida. Por eso que Pablo en Romanos 16:12 le manda saludo. ¿Por qué? Porque era una hija de Dios, una mujer también llena de fe, una mujer que le trabajaba en la obra de Dios. Y quizás también ganó almas para Dios. Porque Pablo en Romanos, él le habla a cada iglesia. Ahí Pablo le habla a cada uno, saluda a cada hermano, a cada iglesia. Y ahí saludaba a Persida, una mujer, una hija de Dios, una mujer llena de fe, igual de la que yo hablé, de las demás mujeres que yo hablé, de Loida y Eunice. Esas son mujeres poderosas, llenas de fe, trabajadoras, luchadoras. Ellas trabajan para Dios, llevan la palabra de Dios, son mujeres de fe. Mujeres de fe, tenemos que ser como ellas, trabajar para las obras del Señor, trabajar, llevar la obra y ayudar al más necesitado y llevar la palabra y la oración a un enfermo que necesita en estos momentos la palabra de Dios para ser salvo, para salvar, restaurar una familia. Así como estas dos mujeres levantaron a Timoteo y le enseñaron la palabra de Dios. Estas son mujeres de fe, porque la palabra lo dice, son mujeres importantes. Tenemos que ser como ellas, necesitamos más mujeres como ellas, podemos hacer como ellas, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibiremos, porque todo es con fe, porque la fe sin obra es muerta. Dios me le bendiga a cada uno de mis hermanos, y este es el punto que me tocó explicar hoy. Dios me le bendiga a cada uno.